Consejeros de Desarrollo Social aprobaron recursos de 1,5 millones de pesos para la rehabilitación de caminos y reposición de alumbrado público en diferentes zonas del municipio de Ciudad Fernández, informó el director de Obras Públicas, Jacobo Sánchez Martínez. Se aprobaron recursos para 2 proyectos. Uno que comprende la rehabilitación de caminos, se va a invertir alrededor de $0,5 millones de pesos, y para lo del alumbrado se aprobaron 1 millón de pesos aproximadamente. Los recursos se deben ejercer antes del 31 de diciembre, por lo que en breve iniciarán con la rehabilitación de caminos en la ribera, con un bacheo desde San Pablo hasta La Noria y una longitud de 16 kilómetros. Consiste pues en el área vamos a atender las 3 zonas del municipio, comenzando por la ribera, con un bacheo desde la localidad de San Pablo hasta la localidad de La Noria. Esto es reparando todos los baches que hay sobre esa carpeta, casi en una longitud de 16 kilómetros de esa calle. Y en el área del cañón pues también vamos a realizar un bacheo ahí en la parte desde el Saucillo hasta la localidad del Paraíso. Y además en el plan de arriba pues vamos a estar trabajando con la conformación en las localidades de Morillos, en Las Pilas, en La Ventilla y en Atotonilco. Respecto al alumbrado público, indicó que en las zonas de atención prioritaria serán instaladas nuevas luminarias y cubrirán lugares que no tienen lámparas o están dañadas. Para la adquisición de luminarias, estas van a ser únicamente en las áreas AP que están ya delimitadas, pero que nos va a permitir las lámparas que estén en buen estado, que se van a retirar de estos lugares por lámparas nuevas, pues nos van a cubrir las necesidades que tenemos en otras áreas donde ya sea que falte lámpara o que el foco ya no sirva.